Saludos amigos, saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega más de Podcast TVG, una producción que hacemos con mucho amor, mucho cariño para el deleite de todos ustedes y como siempre brindándoles las informaciones del apasionante y maravilloso mundo del deporte. Hoy queremos tocar un tema muy importante para la República Dominicana. Finalizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su versión número 24, que fue en San Salvador, capital del Salvador, y que tuvo a la República Dominicana como subsede. Ya todos conocemos, República Dominicana quedó en la quinta posición, 111 medallas, 25 de oro. Pero hay detalles que debemos puntualizar. La evaluación, cómo estuvo República Dominicana, haciendo una comparación con los juegos pasados, y tenemos a una persona más que idónea, ducha en la materia, para hablar parte de lo que es el ciclo olímpico que empiezan los Juegos Centroamericanos hasta culminar con los Juegos Olímpicos, la cita de París del 2024. Tony Mesa, caballero, buena, por fin se me dio. Un placer, hermano, de verdad que sí, muy contento de poder compartir contigo este espacio. Tú sabes que en lo personal hay una gran relación, sí, y admiro mucho la profesionalidad con que haces tu trabajo. Me consta. Tony, vamos a entrar a la candela. Dame tu evaluación, 111 medallas, todo muy bonito, superamos o llegamos a la quinta posición. Tu percepción. Mira, uno de los grandes problemas que hemos tenido continuamente en el deporte dominicano, no ahora, sino siempre, es que a veces nos conformamos con lograr un resultado, pero no analizamos las implicaciones que tiene ese resultado y también las proyecciones que se generan de ese tipo de resultados. Desde mi punto de vista, pudo ser mejor porque hubo deportes que quizás no tuvieron la preparación idónea o también no tuvieron las selecciones idóneas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el hecho de que tú ganes 25 de oro, tienes que fijarte cuántas de plata, lo que quiere decir que tuviste probabilidades de tener otros resultados. Y los de bronce, que son buenas esas medallas, pero que dentro del medallero, en la ubicación, sí, no significan mucho, aunque sí hay que ver quiénes ganaron esas medallas de bronce y contra quién ellos perdieron la posibilidad de lograr la plata. Eso te proyecta a ti para ver lo más importante que viene después de los centroamericanos, que son los Juegos Panamericanos, y también te proyecta con la élite que es los Juegos Olímpicos. Entonces, yo sugiero que las autoridades deben centrarse en ese análisis. No solamente celebrar que se lograron 25 medallas de oro, eso fue lo mismo que el siglo pasado, donde el siglo pasado todos los países tuvieron la misma probabilidad de preparación. Todos tuvieron la misma probabilidad de preparación. En este ciclo han habido irregularidades tanto para la República Dominicana como para los otros. Pero tienes que ver qué tipo de delegación tú conformaste. Porque fue una delegación bastante amplia, una de las más grandes que se ha dado en la historia. Entonces, per cápitamente, si tú analizas en cuanto a resultados, no fue algo tan destacable, aunque sí aceptable desde mi punto de vista. Tony, hubo deportes, obviamente el boxeo fue que llevó la voz cantante en cuanto a las medallas. Hubo un total de 11 peleadores, o 11 que se perfilaban medallas, ganamos 9, en donde hubo 2 medallas de oro, que pudo haber sido más medallas. Obviamente yo me quedé como con ese gustico, ese sabor. Logramos 4 platas, que es destacable, pero háblanos de esa parte, el boxeo, los muchachos. ¿Tú entiendes que fue realmente, igual que el atletismo, la punta de lanza? Que para mí el deporte que marcó el hito fue el atletismo, inevitablemente por la cantidad de medallas de oro. Hay que incluir el boxeo, hay que incluir el karate, que ya es una tradición que lo sigan haciendo, y por supuesto también el levantamiento de pesas, que tuvo buenos resultados. Pero no podemos olvidar tampoco los deportes de equipo, como lo hizo en muy buena liga el softball masculino, sí, eso hay que reconocerlo, el baloncesto masculino, que retomó la senda victoriosa, que hacía un par de juegos que no lo veíamos, sí, y por supuesto algo que siempre sabíamos que era un sello marcado, que es el voleibol femenino. En cuanto a esos deportes individuales, hay que reconocer que el boxeo, con un equipo bastante joven, donde solamente repetía un bajo por ciento Alexis de la Cruz, que repetía en estas ligas, Cristian Pinales no estuvo en los otros eventos. El equipo femenino sí repetía, con excepción de Jessica Muñoz y el caso de Milena,
que son nuevas, pero fue un equipo muy joven y eso es un buen augurio para lo que es el boxeo dominicano. Y por supuesto para resultados que se proyectan a nivel olímpico. En el caso del atletismo, también marcó un hito. La gente se sorprende con el resultado de Maribel Sendiú, pero nosotros estamos viendo a Maribel Sendiú saltando 1.86 hace 2 años. Lo que quiere decir que Maribel Sendiú estaba proyectada igual que la lanzadora, que estaba proyectada para oro. Si tú tuvieras acceso al pronóstico que se hizo en Creso, el 23 de mayo, hubieras visto que tanto Maribel Sendiú como Rosa estaban proyectados como oro, lo que quiere decir que el atletismo se veía como ese deporte que sigue increciendo, porque la inversión que se está haciendo por parte de Creso, además de el trabajo profesional que está haciendo Yacén, Félix, el mismo José Rubio, a pesar de las situaciones que se han dado, se ha proyectado a nivel internacional. En el caso del boxeo, hubo un buen ajuste de preparación. Un buen ajuste, hay que reconocer el trabajo de Creso, de IVA también, y también hay que mencionar el apoyo del ministerio. Quizás la gente quería más del ministerio, pero hay que reconocer algo. A veces los ministros quieren que el dinero llegue completo a las federaciones para poder suplirlo, pero no siempre los ministros tienen a su alcance la subvención que le permita a una federación hacer todo el proceso. Y eso hay que reconocerlo, porque a veces uno ve siempre la parte, no, que no llegó el dinero, o que llegó muy tarde, pero no es que los ministros quieran que llegue tarde, es que a veces se dificulta de que llegue, porque el gobierno tiene un proceso y el país tiene un proceso. Y sabemos que hay situaciones que a veces inhiben poder hacer una buena preparación. Precisamente el Creso, ¿qué tan ese apoyo ha sido tan especial para el boxeo? Para el boxeo ha sido esencial, totalmente esencial, porque en Creso tienen 9 boxeadores, 8 o 9 boxeadores. Esos 9 boxeadores que todos fueron medallistas, todos los boxeadores fueron medallistas que de aquí de Creso, tuvieron la posibilidad de hacer una preparación mucho más adecuada, porque se le facilita ese dinero para hacer la preparación fundamentalmente. Pudieron viajar, ir al campeonato mundial, inclusive estuvieron en el campeonato mundial juvenil, donde se obtuvo una medalla de bronce. Una de esas atletas que se estaba proyectando como medallista, que es Novalyn Núñez, lamentablemente sufrió una lesión en los hombros con una tendinitis subacromial y también una no bursitis subacromial y una tendinitis del supraespinoso, y fue tratada, pero lamentablemente ella no pudo completar la preparación. Ella no pudo boxear ni hacer el número de asaltos necesario para estar a nivel competitivo, y se vio en la competencia que estaba totalmente fuera de distancia. Fíjate que boxeo lleva a José Luis de los Santos en lugar de quien también se pudiera haber proyectado con una medalla de oro, que es Rodrigo Marte, que también es de Creso, pero Rodrigo Marte todavía tiene unos problemas de salud, y se llevó un muchacho nuevo y llevó la medalla de plata. Lo mismo que Junior Alcántara, un nuevo valor que estuvo en el campeonato mundial juvenil y después en el campeonato mundial de mayores, e hizo un buen trabajo, ganó 3 peleas en el campeonato mundial. Y aquí se reflejó cómo dominó el escenario, perdió en la final con el cubano, que tiene mucho más experiencia que él, pero eso hay que reconocer que tuvo una buena preparación. Mira, hay una disciplina que siempre, aparte del boxeo, que siempre aporta un buen caudal de medallas, que es la halterofilia o las pesas. A mí hay un caso muy particular que me llena de orgullo, y yo que le he dado seguimiento a Beatriz Pirón por las situaciones adversas que ella ha pasado. Pero, sin embargo, la gente esperaba con Crismeri Santana que rompiera una medalla de oro. Pero obviamente hay casos y situaciones que la gente no maneja. Por ejemplo, ella sube de categoría y un sinnúmero de cosas. Háblanos de esa parte, por lo menos de las pesas, ¿tu parecer? Mira, la pesa tuvo una actuación buena, yo no diría que excelente, yo diría una actuación buena, dentro de las posibilidades de preparación que tuvo las pesas. Las pesas se han acostumbrado a hacer una serie de bases de entrenamiento de larga duración en los Altos de Jarabacoa, que le permite a los atletas, más que efecto de altura, que no se produce porque el efecto de altura comienza a sentirse después de los 1000 metros, y si es
1000 metros tiene que ser mucho tiempo, pero el efecto adecuado son entre los 2400 metros y los 3000 máximo, 3600. Ahí es el efecto adecuado para producir, sobre todo algo que se llama factores de adaptación cruzados en el organismo. Pero esa base de entrenamiento que generalmente hace las pesas, en los Altos de Jarabacoa esta vez no la pudo hacer como siempre estaba acostumbrado. Okay. Eso, sin darse cuenta uno desde el punto de vista psicológico, afecta al atleta. Porque el atleta siempre piensa, si yo cuando estaba en la altura tuve buenos resultados, o cuando estuve en Jarabacoa, en la base de entrenamiento tuve buenos resultados, debo seguir yendo a esa base de entrenamiento. Es por ejemplo el caso de taekwondo. Taekwondo siempre va a la Loma en México, un centro de entrenamiento de primer nivel del mundo. Y siempre lo ha mantenido como algo incluido en todo su proceso de preparación. Cuando el atleta no va, se siente que le falta algo. Okay. Eso pasó también con las pesas que no pudo completar. O sea, es como si fuera algo de adecuación. De adaptación. Eso pasa con las pesas que no pudo completar sus bases de entrenamiento porque no tuvo todos los recursos para completar todas sus bases de entrenamiento. Eso hay que reconocerlo así. Posteriormente dieron los recursos, pero ya no había el tiempo porque ese efecto de concentración no es que se logra de un día para otro, y eso hay que reconocerlo. En el caso de Chris Mary y otros atletas, la pesa se dio a nivel de la Federación Internacional cambios de categoría. Los cambios de categoría traen como consecuencia también cambio también en tu físico. Okay. En el caso de Chris Mary, pasó a la división pesada, inmediata superior a la que ella estaba, pero no aumentó en base a masa muscular, aumentó en base a grasa, algo que debe ser tratado por un especialista de la materia, generalmente los endocrinos, que son los que trabajan más con mayor calidad ese tipo de trabajo, y eso lleva un proceso de adaptación de trabajo muscular para aumentar masa muscular y con ello aumentar fuerza. Cuando se producen esos cambios y tú quieres aumentar fuerza, se pueden producir también afectaciones en la técnica. Y si te pones a dar cuenta, hubo elementos donde Chris Mary ha tenido dificultades. Por ejemplo, una vez tuvo una lesión de codo. Sí, yo la recuerdo. Me recuerdo bien claro. Y estando en la grada, le dije, estaba con Felipe Vicini, le dije, se lesionó el codo, se va a lesionar el codo. Ella hizo el primer movimiento y cuando le dije a Felipe Vicini, se va a lesionar el codo, me dijo, ¿por qué? Porque está compensando más hacia un lado que al otro. Eso lo vi. A raíz de que se dio esa lesión de codo, yo tuve una reunión con ella, con el preparador físico que tienen ella, con el doctor Eliseo Lubín y con el fisioterapeuta Malvin Zamora, y le hicimos una evaluación. Y en la evaluación se detectó una desviación en la columna de esa niña, específicamente una escoliosis, lo cual se refleja en un deporte donde tiene que mantener un total equilibrio con un peso sobre todas las articulaciones de carga. Comenzamos a hacer un trabajo con ella, el Eliseo Lubín, que inclusive se le puso ozono, Malvin, y comenzaron ese trabajo junto con Zacarías antes de los Juegos Olímpicos. Zacarías Bonal antes de los Juegos Olímpicos. El resultado estuvo ahí. Se corrigió ligeramente la postura, pero eso no es un trabajo que se haga para un día o para una serie, debe continuarse trabajando. Cuando yo vi a Chris Mary allá, me di cuenta de que ella estaba en el peso inmediato superior, pero que no estaba en base a masa muscular, sino que el porcentaje de grasa de ella se veía bastante elevado. Y eso es algo que debió hacerse, hacer una medición de impedancia, que aquí tienen los equipos para eso, para ver esa descompensación de masa muscular que tenía ella. Creo que ahora deben hacerlo, estuve hablando con William, hablamos de ese tema y creo que deben hacerlo. Es algo que no se puede perder, el control médico del entrenamiento, no solamente hacerle pruebas médicas, lleva otras cosas más. Y eso afectó el rendimiento de Chris Mary. Pues, si queremos recuperar el espacio, porque hay una cosa, nosotros nos fijamos en los rendimientos de Chris Mary, pero hay que fijar en lo que está haciendo los demás. Eso es correcto. Colombia no dejaba de trabajar y Cuba presentó una muchachita que sí está adaptada a ese peso, con apenas 16 años, que rompió el récord centroamericano. Y es juvenil, que fue la que ganó el envión en la prueba. Eso quiere decir de que hay otros atletas. A veces nosotros nos cerramos nada más en los nuestros, pero para nosotros poder comparar, tenemos que ver lo que están haciendo otros. Y por eso es la necesidad de la competición.
Siempre digo en todas las jornadas de capacitación, ya sea de grado, de posgrado, de doctorado, de maestrías, que hay dos cosas diferentes. Una cosa es nivel de entrenamiento, tú puedes entrenar toda la vida y hacerlo bien. Y eso no quiere decir que vayas a tener resultados competitivos. Porque algo es nivel de entrenamiento y otro es nivel competitivo. El nivel competitivo tú lo alcanzas compitiendo, como ocurre en la mayoría de los deportes. Muy interesante. Señores, estamos teniendo esta conversación con Tony Mesa, un experimentado técnico, no cubano, ya es dominicano, ya está platanado aquí con nosotros y queríamos llevarles esta entrevista desde hace rato para que ustedes puedan tener una idea. Hacemos nuestra primera pausa del día de hoy y retornamos con más de este conversatorio con Tony Mesa. Bien, mis amigos, estamos de regreso con más en Podcast TVG, una producción que hacemos para todos ustedes. Y este tema lo estamos tratando con Tony Mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la pasada versión, la número 24, y ya nos aprestamos en cuenta regresiva hasta el 2026, la próxima versión que sería ya la de lujo, el centenario, que tendrá Centro Caribe Sport, anteriormente la ODK, ¿verdad? Y que será en Santo Domingo. Tony, vamos a hablar de los deportes de conjunto, porque hubo 3 deportes que yo creo que fueron más que espectaculares. Las Reinas del Caribe, que se sabía que iban a ganar medalla, estaban muy por encima del área, su 6ª medalla. El baloncesto, que teníamos tiempo que no ganábamos una medalla de oro desde precisamente de San Salvador 2002, y el softball, que viene de quedar cuarto en la versión pasada, tú me corriges, y gana el oro. Sí. Pero sin embargo, yo me quedé sorprendido como en el balonmano, porque ganamos una plata. Ganamos en el baloncesto femenino una plata. Y el béisbol, que es el buque insignia, por lo que el dominicano respira, ama, discute en las esquinas, ni siquiera una medalla de bronce. ¿Qué tú entiendes que pasó? Mira, el deporte no es solo de nombres. Sí. El deporte lleva un componente que es preparación, organización y tener una buena dirigencia. Pero a veces la gente cree que la dirigencia es solamente del manager. Uh-huh. Yo creo que los técnicos dominicanos han ido creciendo. Algunos se quedaron en el tiempo y los atletas le pasaron. Eso hay que reconocerlo. Hay personas que viven mucho de la historia, sí, y eso hay que cambiarlo también. Porque hay una nueva generación de técnicos que hay que empezar a darles oportunidades. Alguien me decía, casi todos los deportes que tuvieron muchos resultados estaban involucrados un técnico extranjero, y yo le decía, pero también estaban técnicos dominicanos, sí, que fueron los que formaron la base y algunos de los que estaban ahí implicados. Obviamente se necesita seguir mejorando la capacitación del técnico, pero el técnico no se capacita solamente con cursos, tiene que salir a ver lo que está haciendo en el exterior también, porque eso es fundamental. En cuanto a los deportes de conjunto, tenemos que empezar primero por el baloncesto. Uh-huh. El baloncesto ha dado un giro nuevo de estar en la élite del área, sí, centroamericana y del Caribe, a después bajar, quizás porque no iban los equipos que uno quería, quizás por los compromisos que tenían muchos atletas. El baloncesto dominicano es un baloncesto de calidad, de manera general, con respecto al área, no tan técnico como algunos países. Por ejemplo, a mí me sorprendía que las jugadoras de Islas Vírgenes podían aprovechar todos los errores de las dominicanas y las dominicanas no podían aprovechar los errores de las jugadoras de Islas Vírgenes. ¿Por qué? Porque hay un trabajo técnico de base muy fuerte. Todas son jugadoras de universidades americanas y de colegios americanos. Y si veían la oportunidad de que había una defensa bloqueando, lo venían a velocidad, hacían una parada y tiraban. Las nuestras no decidían para la gente. Como dicen. Y esas son de las cosas que yo comentaba con una gloria de baloncesto como Ruperto Herrera. Le decía, mira la técnica, y eso se ha ido perdiendo poco a poco. Esa recuperación del baloncesto de la medalla de plata del femenino, que pudo ser oro, sí, y esa recuperación nuevamente del baloncesto masculino, que fue oro, que no es nuevo, lo hizo ahí mismo en el 98 no, en el 2002, uh-huh, contra Puerto Rico. Nunca me olvido, con Miguel Crucera, Oscar y Lende, porque un grupo eran muy buenos, ganaron el oro. Después en Veracruz volvieron a ganar el oro. Después un desbalance, pero aquí viene el balonmano. Lo sorprendente del equipo de balonmano fue que no tuvo ningún partido internacional de preparación. Wow.
no tuvo partidos internacionales de preparación y las hembras lograron el bronce. Con un equipo donde una mujer como Nancy, que ya está en una edad más avanzada que la demás, demostró que cuando se trabaja, tú puedes seguir trabajando. La longevidad deportiva de Nancy hay que registrarla dentro de los libros del rendimiento deportivo dominicano. Y las demás muchachas jóvenes que dieron una gran pelea para lograr la medalla de bronce. Pero algo me dijo Mario García, que es presidente de NORCA, la Norte Centroamericana y el Caribe de balonmano, secretario general del Comité Olímpico Mexicano, me dijo: el equipo de balonmano dominicano ha sido el mejor equipo que he visto preparado desde el punto de vista técnico y táctico. Me dijo él a mí en el hotel. Y le dije: bueno, gracias por esa información. Esos muchachos parecen que han jugado muchos partidos internacionales. No es así. No tenían partidos internacionales necesarios. El equipo que ganó por un gol, el equipo de Cuba, todos sus jugadores juegan en la Liga Europea. Guay. Todos juegan la Liga Europea. Ese equipo completo está en Europa. Y Dominicana perdió por un gol. O sea, que es loable. Eso es muy loable y eso hay que reconocerlo entre de eso. El voleibol masculino, los paticos feos, como le decían muchos. Sí. Un equipo de muchachos sumamente jóvenes, muy bien orientado por su entrenador, pero además con el liderazgo del Lápiz, como todos lo conocen. Sí. El Lápiz fue fundamental, pero se vio un equipo que viene pujando hacia arriba. Tuvo algunos partidos internacionales, pero el equipo que llegó de Cuba, con quien ellos perdieron el oro, llegó directamente de Europa, completo, directamente de Europa, como llegó también el equipo dominicano, que llegó de Europa junto con las puertorriqueñas y junto con las cubanas. Muy bien. Y esas fueron las medallas. El único equipo que no tiene tantos partidos internacionales dentro del masculino, además de los que no están por debajo, es el equipo dominicano, porque el cubano está en la élite, el puertorriqueño también está en la élite, el mexicano también está en la élite. Y han tenido más de 20 partidos internacionales en lo que va de preparación. El equipo dominicano, si llega a 6 partidos internacionales, puede decir que son muchos. Entonces eso también hay que reconocerlo. Ahora, si vamos a otros deportes de conjunto, el softball con la inclusión del señor Ramón, un excelente técnico, dio un vuelco, pero sobre todo se hubo muy buena comunicación con Fran Pérez, el manager que dirigió el equipo, y ese softball masculino hizo algo, y eso hay que reconocer la visión de todo el equipo que estuvimos involucrados. Voy a mencionarme también yo, estuvimos involucrados, porque también estuve involucrado en la preparación de boxeo y de voleibol masculino y de softball, de una visión que tuvo Leovigildo Garibaldi Bautista. No podemos salir porque no tenemos todos los recursos para sacar los dos equipos. Vamos a traer 2 pitchers. Y vinieron 2 pitchers de Argentina que estuvieron un mes trabajando con los nuestros. En softball hay un alto por ciento de la victoria en base al picheo. Pero tú no puedes ganar si no haces carrera. Eso es verdad, muy cierto. Entonces, ¿qué se hizo? Trabajar mucho con el bateo de nuestros equipos. Mucho, pero mucho con el bateo, con pitchers de la élite, porque todo el mundo sabe que Argentina es uno de los equipos élites del mundo. Sí. Entonces, trajeron pitchers de la élite, se pidieron unos canadienses que habían venido antes, pero fue difícil por una cuestión de concertar el contrato de que ellos vinieran. Sin embargo, los argentinos, una gestión que hizo Garibaldi, vinieron, trabajaron con nuestros peloteros y con nuestros softballistas, y ahí estuvo el resultado. Fíjate que el equipo que más batió fue el equipo dominicano. Y en la grada me decía el pitcher del equipo Cuba: lo que está haciendo Dominicano es lo que hay que hacer, porque tienen pitchers que pueden aguantar. Pero no batearon, ahora mira, están acabando con todo el mundo. Batearon mucho y eso fue muy bueno. En el caso del femenino, la conformación del femenino es una mezcla de atletas que vienen en Estados Unidos y atletas que vienen aquí. No pudieron concentrarse tanto tiempo, sin embargo lucharon por un 5º o 6º lugar, y eso es muy bueno, porque México, Puerto Rico, el mismo Centro Caribe, porque representó el equipo de Guatemala, están conformados por atletas que juegan en las ligas de alto nivel en las universidades de Estados Unidos. Entonces hay que reconocer que el softball también tuvo un buen trabajo. En el caso del béisbol, a veces uno cuando está en los lugares le cae la preocupación
de que hablen de los equipos de uno. Como tú dijiste, cubano o dominicano, no, yo nací en Cuba, de lo cual me siento muy orgulloso, y escogí ser dominicano desde hace muchos años. Yo llevo 28 años en este país y tengo mi cédula dominicana, mi nacionalidad dominicana desde hace mucho tiempo, además de mis hijos dominicanos, que me hacen más, me rayan más a este país. Cada vez que hablan de béisbol dominicano, yo tiendo a molestarme porque yo estaba en un momento, no como representante de la delegación dominicana, sino como representante de Centro Caribe Sport, de la Comisión Técnica de Centro Caribe Sport. Tú sabes que a mí no me quieren en el deporte dominicano, pero bueno, parece que en otros países me quieren. Pude oír un momento determinado, no, pero el equipo, todo el mundo estaba preocupado con qué traía Dominicana. Todo el mundo. Estoy hablando a los cubanos, ¿cómo está el equipo dominicano? Los venezolanos, ¿qué equipo viene de Dominicana? Y yo me sentí orgulloso de eso. Decía, bueno, hay respeto. Cuando empezamos a jugar, que empezamos a perder esos juegos, uno se siente mal. Se siente mal. Porque no es conformar un equipo, no es conformar un grupo. Lo importante es conformar un equipo. Y nosotros tenemos el material para ganar donde quiera. Claro. Me preocupó que un proyecto que dio tan buenos resultados como fue Pro Baseball no estuvo involucrado en estos procesos. Eso te deja mucho que desear. Y esa desvinculación de lo que está bien para hacer cambios siempre trae malos resultados. Vamos a parafrasear al líder del Partido Reformista. No se cambia caballo cuando se está cruzando el río. ¿No? Y no se cambia lo que está bien para salir inventado. Si tú acabas de ganar una medalla de bronce olímpica, sí, ¿por qué tú sales de un proyecto como Pro Baseball que te pudo mantener en la élite? ¿Tú crees, Tony, hablando así como dicen los mexicanos, a la neta, de que hay muchos egos a veces cuando la parte privada, en este caso Pro Baseball, conjunto de empresas y demás, se llevan parte de ese crédito, ellos obviamente aportando esos recursos, logística y demás? Mira, claro que sí. A mí me preocupa algo, la visión tan revolucionaria que tiene el presidente de la República de hablar de la alianza público-privada y la visión tan retrógrada que tienen algunos dirigentes de no creer que la parte privada pueda ayudarlos a crecer más. Hay países que tienen un nivel de desarrollo alto donde el complemento privado le ha permitido llegar a la élite. Y Creso ha sido un ejemplo de eso. Sí. Creso ha sido un ejemplo de eso. Creso, Pro Baseball era un Creso para béisbol. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, perder esa alianza creo que fue un poquito, desde el punto de vista, descabellado. Porque sí está en el ego, no quiero hacer alusión a nadie ni nada, ni quiero que nadie se sienta aludido en este caso, pero sí está en el ego del dirigente deportivo de no darle espacio a la empresa privada porque lo pueden desplazar. Fíjate que hasta en el movimiento olímpico se ve eso. Sí. ¿Cuántas veces han tratado de bloquear a miembros de la comunidad empresarial que quieren aportar al movimiento olímpico, que quieren estar ahí ayudando, porque los otros tienen miedo de que ellos lo desplacen? Yo aprendí algo muy interesante en la vida. Cuando estuve al frente de la técnica del Comité Olímpico y al frente de la técnica del Ministerio de Deporte, que lo más fácil de todo es buscar personas que te aporten para que tu trabajo sea mucho más cómodo. Porque al final, si tienes un resultado, no hablan solamente del empresario, hablan mucho del presidente de esa federación o del dirigente y todas las cosas. La gente se enfoca en los que dan el espectáculo, por lo general. Aunque a veces la prensa aquí se enfoca más en los dirigentes. Y escúchame que te diga eso. Sí. Se enfoca más en los dirigentes que en los atletas. Se han dado cambios, ya veo más enfoque hacia el atleta. Pero esa es la realidad. Si hay cosas que están bien, no las dejes pasar. Y los otros deportes que de conjunto lo estuvieron, el fútbol, bueno, dentro del área donde jugamos, es un área bastante fuerte. Sí. Centroamérica es un área futbolera, el fútbol nuestro hizo un buen trabajo al empatar con El Salvador. Sí. Eso te da un buen indicio, pero tenemos que seguir trabajando porque el fútbol no es un deporte que se logre resultados a corto plazo ni a mediano plazo, son resultados a largo plazo, y creo que hay que reconocer de que el fútbol hizo un trabajo aceptable. Todo el mundo espera la medalla de oro por el hecho que hayan clasificado al mundial,
pero no es fácil mantener una forma deportiva o un nivel competitivo a un equipo de conjunto tanto tiempo. Yo te voy a citar estos 3 nombres para que tú me des una puntuación en base a sus actuaciones que tuvieron ya por el tiempo que tienen en el deporte. Ivonne Lozos en ecuestre. Está Beatriz Pirón en pesas, 5ª medalla de manera consecutiva. Y María Dimitrova en kata. En pocas palabras, excepcionales. Y lo que más me gusta es que son mujeres. Sí. Algo que hemos dejado de ver. Revisen siempre los resultados. Los equipos femeninos, tanto de deportes individuales como colectivos, siempre tienen grandes proyecciones de tener buenos resultados en los eventos del ciclo olímpico. Y a veces no se le da toda la inversión a esos equipos femeninos. No se le da toda la inversión que les posibilita hacer la preparación más adecuada del mundo. Lo de María es una cosa increíble porque María viene de un proceso de ser madre, Sí. en una modalidad que es muy subjetiva, que es la kata, y ella sin embargo mantuvo su nivel de rendimiento. En el caso de Ivonne Lozos, hay que reconocer la inversión que tiene que hacer a Ivonne Lozos. El Estado no puede, ni Creso puede, compensar toda la inversión que hace un atleta de ecuestres. Tú sabías que aquí llegó un caballo que costaba $7 millones. Sí, yo escuché algo. Y después uno de $10 millones. Sí. El Estado no puede comprar un caballo a nadie. No, obviamente. Ivonne hace un esfuerzo junto con su familia para mantenerse en ese nivel. Y tiene un nivel de compromiso con el país que es lo más sorprendente de todo. Porque ella pudo desistir de no estar aquí en estos juegos. Sí. Con mucha facilidad, concentrarse en su clasificación olímpica. Sin embargo, ella vino aquí a estos juegos a lograr 2 medallas de oro. Y la dificultad que hay en ese deporte que no depende de ti solo, es un binomio. Claro. Es un binomio. El caso de Beatriz Pirón, ni hablar. Las pesas, por lo general, no es un deporte de mucha longevidad, mucho menos en la mujer. Beatriz Pirón, la gente le está viendo tu resultado, pero Beatriz Pirón con 17 años estuvo en unos Juegos Olímpicos. Eso es verdad. Y ha mantenido ese nivel, después de ser madre, cumplir sus compromisos también de superación, está manteniendo el nivel todavía. Y eso es mantener el peso, que no es nada fácil en los deportes que uno tienen categoría de peso. Entonces yo diría que son 3 atletas excepcionales que sin lugar a dudas son 3 miembros seguras, mejor dicho, del pabellón de la fama del deporte dominicano. Tony, hacemos nuestra segunda pausa y retornamos ya con la parte final del podcast TVG. Así que adelante, señor director. Estamos de regreso con más en Podcast TVG. Estamos hablando con Tony Mesa, experimentado ya dominicano. Claro, él nació en Cuba, pero ya es dominicano, como usted y como yo, aplatanado ya. Un hombre que se come su locro, que se come su mangú. O sea, el hombre ya es todo un dominicano, tiene su cédula, él lo dijo ya, y tiene 28 años. Tony, hay una parte que siempre sale a relucir. Yo quiero hablar de los nobles talentos. ¿Cuál talento nuevo, o sea, puede ser de boxeo, de pesas, que a ti te impresionó? Mira, a mí me impresionó mucho Rosa, la impulsión de bala, la de lanzamiento de bala, ya no se le llama impulsión, se llama lanzamiento de bala. Esa muchacha, desde los Juegos Panamericanos juveniles, viene creciendo, y me parece que su techo es el cielo. Mariel Senju, no solo por su físico, sino por la madurez, a pesar de ser tan joven en una de las modalidades más difíciles del deporte, me impresionó también. En el caso de Alexander Obando, no, porque Alexander Obando es muy joven, pero tiene una proyección que ya se ha mostrado a nivel olímpico. Si pasamos a otro deporte, tengo que reconocer que Dayana Ortiz, una muchachita bien joven, que tiene una proyección increíble, ojalá se mantenga con esa focalización que tiene en el deporte. Esa tengo que reconocerlo. En el equipo femenino de Bolívar hay muchos talentos. Sí. Hay muchos talentos. Decir uno sería faltar a las otras que vienen, pero sobre todo en el equipo masculino de voleibol hay un talento excelente, en todas las posiciones tiene un talento excelente.
De los deportes individuales, Junior Alcántara, de boxeo, eso, muchacho, si sigue por ese camino va a ser un seguro medallista olímpico. Además, en el peso que está, tiene una ventaja, tiene una pegada por encima del nivel. Y en el caso del judo, aunque todavía alguna gente lo veía como un veterano, yo lo sigo viendo como un jovencito que viene creciendo, que se llama Antonio Tornal. Ay, sí, Antonio Tornal viene con un crecimiento tremendo y en medida que vaya compitiendo más en el nivel de alto rendimiento, va a seguir creciendo porque tiene algo importante. Tiene mucha madurez psicológica y eso le ayuda considerablemente. Inclusive sufrió una lesión y en el por equipo él se olvidó de la lesión y estuvo compitiendo con mucha facilidad sin que nadie se diera cuenta de que él estaba lesionado. Pero son de los atletas así fundamentales que uno vio. Hay otros atletas como Javier Polanco en gimnasia, que hay que darle mucho seguimiento a ese niño, tiene un futuro tremendo. Y como es lógico, hay otros deportes en la natación, como la natación, que tuvo resultados muy buenos, un deporte que para el 26 hay que darle seguimiento. Yo espero que las autoridades deportivas, las que dirigen el deporte dominicano, en este proceso se concentren mucho en que República Dominicana no puede pensar en 111 medallas siendo la sede del centenario de Centro Caribe Sport, no de los Juegos, eso hay que aclararlo. Los Juegos son la edición 25, sí. La conformación de lo que era ODECABE es la que cumple 100 años, es la más antigua, sí, de las regionales. En este caso, yo creo que las autoridades deben concentrarse ahora en olvidarse de todos esos líos políticos y tirencoes que hay en el movimiento olímpico y pensar un poco como proyecto de nación, porque tenemos muchos talentos. En atletismo sobran los talentos, en lucha hay tremenda proyección de talentos, en karate hay nuevos talentos, en taekwondo hay muy buenos talentos, en casi todos los deportes que aportan muchas medallas, muy buenos talentos. Me preocupa deportes que pudieran aportar muchas medallas y no se ve una proyección, como es el caso del tiro, el tiro de precisión. Hay que trabajar con esa federación para recuperar un grupo de talentos y que se pueda hacer un buen trabajo, porque tiene que haber buenos tiradores en República Dominicana y lo ha habido, pero hemos perdido esa continuidad. Hay que seguir trabajando con la natación, que aporta muchas medallas, y todos esos deportes que de manera individual aportan medallas hay que tenerlos. Además de los deportes que son de carácter yo diría sociomotriz, como son los deportes de conjunto, que implican una identidad nacional diferente: el béisbol, el baloncesto, el voleibol, el fútbol, que ha tenido un arraigo muy grande en toda la sociedad con estos resultados que se han tenido, y pensar en algo importante. Las medallas van en correspondencia con la inversión. Fíjate que no hablo de gasto, hablo de inversión. Sí. Fíjate si es así, si es una inversión que cuando se está corriendo, cuando corría Félix Sánchez, cuando corría Mariley y todo eso, no hay partidos políticos, no hay enemigos, no hay contrario y hay unificación. Sí. Y si algún sociólogo quiere hacer esta investigación, le sugiero que hay una medición de la productividad laboral de República Dominicana cuando los equipos de béisbol ganan y cuando los equipos pierden. Hasta eso afecta la producción. Hasta eso. Eso es así. Entonces, ¿qué piensa o qué pasa por la mente de Centro Caribe Sport, sus principales ejecutivos, con este asunto, a veces situaciones sociopolíticas, como pasó ahora con el hermano país de Guatemala, que sus atletas tuvieron que estar con la bandera de Centro Caribe? Mira, creo que fue una solución más que salomónica, grandiosa, de Luis Mejía Oviedo y de Jimena Saldaña. Tengo que mencionar esos dos nombres que estuvieron al frente de ese proceso, además de una gran colaboradora como Carla Lecona, que llevó un peso muy específico en eso. El movimiento olímpico se ha visto afectado últimamente por situaciones sociopolíticas. Tuviste la situación que se vivió en los Juegos Olímpicos, con Rusia, ahora con Ucrania y todo eso. Y el movimiento olímpico trata, y repito, trata
de verse excluido de situaciones políticas, gubernamentales, etcétera, lo cual no siempre se logra. Y el ejemplo es Guatemala. Guatemala tuvo una situación bastante difícil en la conformación de su comité olímpico, lo cual también se repitió en Venezuela, se repitió en Nicaragua y en otros comités olímpicos. Gracias a Dios, eso se pusieron de acuerdo y lograron que el comité olímpico los avalara. Aquí, en los Juegos Centroamericanos, con el caso de Guatemala, no lograron ponerse de acuerdo. ¿Y qué se pensó? ¿Por qué afectar a los atletas? Favorablemente, en estos procesos hay que reconocer que la Carta Olímpica establece que quienes inscriben son los comités olímpicos nacionales. ¿Y qué se hizo en este caso? Como el Comité Olímpico Nacional no podía inscribir a sus atletas, la organización asumió ese control de los atletas. Y eso fue algo que salvó. Y fíjate que hay que hablar de Guatemala. Sí. Hay que hablar de Guatemala para los Juegos Panamericanos. Sí, ¿qué va a pasar ahí? Va con la bandera de los Juegos Panamericanos. Wow. Si no se arregla la situación. Okay. Y ahí hay una situación interesante. Los técnicos de aquí de República Dominicana, los que están involucrados tanto en el Comité Olímpico como en el Ministerio, tienen que fijarse en qué deportes Guatemala ganó los oros, que pueden ser deportes panamericanos, deportes panamericanos, y ahí puede Guatemala en un determinado momento poder desplazarnos. Hay que tenerlo en cuenta también, ese análisis hay que hacerlo desde ahora para que sea ese proceso. Oye, desde que yo tengo uso de razón y estoy siguiendo el deporte, siempre se dice que el deporte no es asunto de merecimiento, sino de ganar, ¿verdad? Ese es mi criterio. Y aquí por lo menos había una tesis o había una preocupación, bueno, vamos a quedar por debajo de Puerto Rico en el 6º lugar, y yo escuché comentarios diciendo de personas, es bochornoso. Yo quitaba esa palabra y yo mejor prefería usar la palabra orgullo, por cuestión de rivalidad, una rivalidad sana, por supuesto, en el deporte que nos caracteriza a los boricuas con los dominicanos. ¿Tu opinión de eso? Mira, Puerto Rico, el movimiento olímpico puertorriqueño es un movimiento muy sólido, muy unificado, todo lo contrario al nuestro. Y al que le guste bien, al que no también. Yo tengo una cosa, yo soy como soy, a nadie le pedí prestado. Y digo las cosas, no lo que tú quieras decir, sino lo que siento. Sí. Y Puerto Rico llevó una delegación pequeña, pero muy efectiva. Porque Sara Rosario no está preocupada de llevar una delegación para cumplir con un voto. Sara Rosario está llevando una delegación para tener eficiencia en su inversión. Fue lo mismo que se hizo con Centro Caribe Sport con Guatemala. Nosotros, yo, Carla Lecona, Jimena Saldaña, estuvimos involucrados en quién conformaba la delegación de Guatemala. Y si te das cuenta, fue una delegación relativamente pequeña, pero con resultados muy positivos, con una inversión mínima. Quedar por debajo de Puerto Rico o no, a veces no está en la decisión de los dirigentes, está en la decisión de las condiciones que se den dentro del evento. Yo no veo nada negativo que tú quedes mal. Es una mala actuación, es una actuación por debajo de lo esperado, pero no es una actuación bochornosa, porque los atletas dominicanos siempre salen a ganar. Sí. No hay competencia en el mundo donde a veces sin la preparación adecuada, ellos no hacen el esfuerzo. No dejan de hacer el esfuerzo por ganar y por representar esos 3 colores de la bandera. Entonces, no puedo aceptar que le diga un rendimiento bochornoso cuando esos atletas se entregan por entero. A veces no tenemos los mejores resultados. A veces nos concentramos nada más en nuestros atletas, pero no vemos lo que están haciendo los demás. Y la inversión que han tenido los demás. Y la dirección que han tenido los demás. Y ahí es que se pierde la objetividad. Puerto Rico pudo haber quedado por encima de República Dominicana. Pudo haber quedado. Gracias a algunos resultados, Dominicana quedó en el 5º lugar. Pero fueron la misma cantidad de medallas en cuanto a oro y plata. Sí. En cuanto a oro, no en cuanto a plata. En cuanto a plata, República Dominicana tuvo mejor. Creo que a Puerto Rico se le cayeron un par de deportes que eran proyección de oro, como el caso del voleibol, del baloncesto femenino. Sí. Ese baloncesto femenino se le cayó. Se le cayó un par de medallas en otros deportes, como en el tenis, donde se pensaba que ganaban casi todas las medallas de oro y se callaron. Entonces,
¿Por eso fue una mala actuación? No. Es que el deporte no es algo donde tú creas secretos. El que entró a un tatami tiene la misma probabilidad de ganar que tuya, que yo. Si tú y yo entramos al tatami, aunque yo tenga más experiencia que tú también tienes probabilidades, porque el deporte, a veces hay deportes que con un solo movimiento se logran las victorias. Estoy de acuerdo contigo. Mira, pero ya en la parte que tenemos ya que concluir, tu proyección. O sea, estamos a ley de 3 meses y unos días, al momento de esta entrevista, por supuesto, al momento, para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Me preocupa que todavía no se está hablando de eso aquí en Movimiento Deportivo, me preocupa. Y te digo, por ejemplo, el día 30 debe salir la selección de boxeo a la clasificación de los que faltan. A la clasificación de los que faltan, lo que garantiza su participación en el primer evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Me preocupa de que no se ha hecho reuniones con las federaciones para organizar ese plan de preparación. Se hizo uno anterior, eso hay que reconocerlo, pero ahora debe evaluarse los resultados para saber con quién vamos a los Juegos Panamericanos. Porque eso me permite a mí, a veces ocurre una cosa, hay deportes que no logran resultados en Juegos Centroamericanos, pero sí lo logran a nivel panamericano. Ya. Todo depende de cómo se da la preparación y todo depende de las características de esos juegos. Eso debe analizarse para tomar decisiones y no hacerlo como muchas veces ocurre, que ni el DNI se entera cómo se lleva a cabo la preparación. Creo que es momento en un gobierno donde se ha hablado tanto de la transparencia, también haya transparencia en todo ese proceso. No transparencia por el dinero, sí. Eso hay que aclararlo, porque si hubiera alguna dificultad de dinero hubiera mucha gente presa. Se supone que creo que los mecanismos están para eso. Transparencia en cómo se va a organizar el proceso. ¿Qué yo creo? Los Juegos Panamericanos, si no se organiza bien la preparación, no vamos a salir con los mismos resultados que tuvimos en el siglo pasado. Porque aquí entran ya otros factores. Entonces, yo creo que deben sentarse a hacer una cumbre entre todos los que están involucrados en el movimiento deportivo dominicano para visualizar, proyectar y planificar, como diríamos en metodología de entrenamiento, un plan directo a competencia. Son 3 meses. Sí. Y un plan directo de competencia se hace entre 4 y 3 meses, según la planificación del entrenamiento moderno. Organizar eso, garantizar una buena preparación ya competitiva y proyectar quiénes son los que verdaderamente tienen la posibilidad de lograr medallas. El pueblo dominicano a veces no se fija en la cantidad de medallas, sino en el tipo de medallas. Y eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, Tony, está más que darte las gracias. Yo creo que hemos abarcado una buena parte de lo que fueron estos Juegos Centroamericanos. Inclusive nos fuimos a los Panamericanos, que si bien es cierto, faltan todavía 3 meses y muchas cosas pueden pasar, pero siempre es bueno uno ir analizando qué viene y a veces esas interioridades que a veces el pueblo llano desconoce con sus atletas. Las gracias, hermano. Hermano, siempre bien. Tengan en cuenta algo. Sí. Siempre después de los Juegos Centroamericanos, menos que 1 año. En este caso, queda menos de 1 año. Sí, por el asunto de la pandemia. Que ya están unificados. Y para unos Juegos Olímpicos queda menos de 2 años. Exactamente. Señores, la invitación para que nos acompañen en otra entrega más del Podcast TVG. Los invitamos y que disfruten, nos dejen sus comentarios, por supuesto, nos apoyen suscribiéndose a este canal. Cualquier sugerencia para nosotros es más que recibida y nosotros con gusto vamos a leerla. Nos despedimos. Juan Minaya, conjuntamente con Tony Mesa. Hasta la próxima. Bye, bye.